sesión de hoy vamos a aprender a cómo construir o generar gráficas a través de los datos que contienen las tablas de datos agrupados que hemos construido durante las sesiones anteriores. Para ello vamos a necesitar ciertas columnas de las cuales debemos de conocer qué significan o qué representan cada una de ellas. En este caso, las columnas que vamos a necesitar son intervalos de clase, frecuencias absolutas o simples, porcentaje y frecuencia absoluta acumulada. Bueno, vamos a comenzar. Por regla general siempre vamos a utilizar lo que son las frecuencias absolutas simples o en este caso los conteos que realizamos para cada uno de los intervalos. Para poder empezar a generar las gráficas solamente deberemos seleccionar desde la primera frecuencia simple hasta la última y después de ahí irnos hacia el menú insertar. Nos vamos a ir a la parte donde están los gráficos, que está más o menos a la mitad. Aquí podemos ver todas las opciones con gráficos y podemos dar clic en alguna de las siguientes opciones. Si nosotros notamos, vamos a ver que hay un icono mucho más grande y hay otros menores. Estos gráficos menores hacen un acceso directo a cada una de las categorías que tiene Excel para generar gráficos. Ahora bien, si lo que nosotros queremos hacer es revisarlas todas, pero en un solo apartado, deberemos hacer clic aquí. Así que vamos a empezar siempre con esta opción. Hacemos clic en gráficos recomendados y como veremos, en automático la ventana que se abrió nos va a generar un ejemplo o una previsualización del gráfico de cómo quedaría. Esta ventana se divide en dos partes. La parte izquierda, menor que la derecha, donde se dan acceso rápido a los tipos más comunes de gráficos utilizados por las personas y un ejemplo de cómo iría quedando esa gráfica con respecto a las frecuencias absolutas simples que tenemos aquí. Bueno, si hacemos clic en cada una de ellas, nosotros vamos a poder apreciar cómo quedarían las diferentes gráficas. Si se fijan, no ha detallado datos como el título o como las leyendas. Vamos a iniciar con la de barras, que es con la que primeramente vemos en cualquier análisis estadístico. Yo creo que es de las más comunes que vamos a encontrar. Hacemos clic sobre ellas y finalmente le damos a aceptar. En automático ya nos generó lo que es el gráfico. Lo vamos a acomodar a un lado para no estorbar a la tabla. Como ya hemos visto, pues nosotros necesitamos darle un título al gráfico. Aquí aparece con una leyenda por defecto, así que lo que vamos a hacer es hacer doble clic sobre ella y colocar un título. El título va a ir en función del contexto. En este caso le vamos a poner gramos. No sabemos a qué se refiere la tabla porque es una tabla general, es una tabla de ejemplo. Aquí nos acaba de abrir una serie de opciones por si queremos darle color, sombras, pero no vamos a entrar en detalles ahorita en esos, y así ustedes gustan, ustedes pueden experimentar. Solamente nos vamos a ir con la graficación simple, así que le vamos a dar cerrar. Una vez dado lo anterior, si se fijan, nos hacen falta las leyendas para el eje Y, que es el eje vertical, y para el eje X, que es el eje horizontal. Para ello nosotros vamos a seleccionar el gráfico que aparezca seleccionado de esta manera y lo vamos a lograr identificar porque aparecen una serie de nodos a cada uno de los lados del gráfico. Para poder introducir esas leyendas vamos a darle clic sobre el botón de más y si se fijan aparecen ciertas opciones que están palomeadas y ciertas opciones que no lo están. Si ustedes recorren con ayuda del mouse los diferentes opciones que tiene el gráfico para leyendas, van a poder ver que aparecen una serie de atributos. Pueden tener tantos atributos como ustedes deseen, pero recuerden que siempre mientras menos información sature el gráfico, más representativa y entendible es, ya que no hay que analizar o tratar de averiguar qué quiere indicar todo ese cúmulo de información. Así que yo les recomendaría simple y sencillamente tener palomeado ejes, título de ejes, título de gráfico
y líneas de cuadrícula. Esto únicamente para las gráficas de barras y nos vamos a quedar ahí. Entonces, una vez hecho esto, vamos a darle edición a lo que son los rótulos que vienen para los ejes. Voy a iniciar con el eje Y, que es el eje vertical. Vamos a seleccionar, ya aparece ahí el cursor, vamos a ir editando. En este caso lo vamos a poner frecuencia. En este caso estoy poniendo lo que es frecuencia porque eso de manera genérica. En el apartado de ejes del eje Y, del eje X, perdón, voy a poner aquí gramos. Repito, esto solamente por ejemplo, ya tendrían que ver ustedes en cada caso qué título que le corresponde a la variable X y a la variable Y. Bueno, a grosso modo aquí estaremos terminando nuestro primer gráfico o nuestro gráfico de barras. Eh, Generalmente cuando hacemos una reunión en alguna empresa no solamente nos piden un gráfico de barras, en ocasiones nos queremos lucir y buscamos representarlo de alguna otra manera. Si es necesario debemos de tener preparado algún otro tipo de gráfico. Para volver a generar otro gráfico sin borrar el que tenemos ahí, yo debo de seleccionar nuevamente. Si se fijan, estoy seleccionando nuevamente la frecuencia absoluta simple y voy a volver a insertar otro gráfico. En este caso me voy a ir nuevamente a la ventana y voy a generar un poligonal con nodos, tal cual como lo tengo aquí, y le voy a dar a aceptar. De igual manera como el de barras que hice en primera instancia, lo voy a acomodar de tal forma de no estorbar a la tabla de datos que yo tengo ahí. Igualmente puedo ir seleccionando las opciones de títulos de ejes. Ya puedo modificar yo, en este caso, tanto el título del gráfico como los títulos de los ejes, y lo puedo dejar de esta manera y listo, ya terminé. Cabe mencionar de que en ocasiones nos queramos lucir todavía más y pues resulta que esta visión se ve muy simple. Entonces decido yo hacer un nuevo tipo de gráfico, generalmente el más utilizado para aspectos del sector salud o por aspectos de producción. En este caso vamos a generar un gráfico que se llama de áreas o circular. Nuevamente, al igual como le hice con el gráfico de barras y como hice con el gráfico poligonal, voy a volver a generar un nuevo gráfico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Selecciono nuevamente lo que es la frecuencia, me voy a insertar gráficos recomendados y selecciono la última opción. En este caso ya tenemos generado nuestro gráfico de barras. Aquí hay una pequeña diferencia. Si se fijan, pues aquí nos aparece la leyenda para acerca de cada una de las clases. Son 7 clases, pues nos aparecen 7 categorías, pero no aparecen rótulos. Quizás aquí no resulta tan fácil de entender como lo que indica un poligonal o uno de barras. Así que aparte vamos a tener que agregar aquí etiquetas de datos. Esto nos va a ayudar a representar lo que queremos demostrar en datos. Ahora bien, en ocasiones también hay personas a quienes no les gustan los rótulos que aparecen ahí, 31, 140, 198. Es decir, me refiero a estos numeritos. No les gusta porque les gusta mantener limpio. Pero si quieren modificar la parte de las leyendas, ¿cómo le vamos a hacer para modificar? Bueno, en el aspecto del circular, para poder modificar las leyendas que son las que aparecen aquí, nos vamos a ir a la opción del conito que tenemos aquí, conito o embudo, y nos vamos a ir a donde dice seleccionar datos, en donde dice editar, y vamos a seleccionar los diferentes intervalos. Seleccionamos todos los intervalos. Si nos damos cuenta, aquí ya no los está modificando. 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55 y le damos a aceptar. Finalmente, nuevamente al ver que ya se modificó aquí, damos a aceptar. Ahora sí, podemos colocar el título del gráfico, lo editamos y listo, ya quedaría nuestra gráfica. Una vez que tenemos nuestras 3 gráficas, pues logramos notar que Excel en la parte superior, más o menos a la mitad, nos genera una serie de previsualizaciones de pequeñas artes que va a generar con el gráfico que ya tenemos. Siéntanse libres de poder seleccionar cualquiera de ellos para hacer notar su gráfico todavía más.
Y eso lo pueden hacer con cualquiera de los otros dos gráficos. Yo me puedo ir al de barras, espero que cargue las opciones, tengo más opciones aquí y puedo ver cada uno de los diferentes tipos de gráficos, por si no me convence el gráfico que me da por default Excel. Bueno, por aquí algunos habrán escuchado que hay una manera más fácil de generar los gráficos sin necesidad de estar seleccionando a cada rato las frecuencias absolutas simples. Bueno, para ello lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a suponer que yo no he generado el de barras, perdón, no he generado el de áreas, no he generado el poligonal y solamente he generado el gráfico de barras. ¿Qué voy a hacer? En este caso le vamos a dar copiar, ya sea control C o con la opción del ratón copiar. Yo en este caso me voy a ir con control C. Me voy a posicionar en otra zona de la hoja de cálculo y voy a presionar control V. Si se fijan, me acaba de generar una copia exacta de mi primer gráfico. Bueno, vamos a modificar el estilo. Una vez que yo ya copié mi gráfico, selecciono el segundo gráfico o la copia y me voy a ir a diseño. Una vez que estoy en diseño, logro ver todas las opciones acerca de lo que es la gráfica de barras, pero quiero cambiar el tipo. Me voy a ir entonces a esta opción, cambiar tipo de gráfico. Aquí puedo seleccionar entre los distintos tipos. La que sigue es la gráfica poligonal. En Excel se llama gráfico lineal. Aquí lo tenemos. Y podemos seleccionar entre los diferentes tipos, ya sea con nodos o sin nodos. Yo lo voy a seleccionar esta vez sin nodos, es decir, sin los puntitos entre cada enlace. Le damos a aceptar. Y listo. Ya terminamos. Si se fijan, ya no hubo la necesidad de editar el eje Y, el eje X ni el título. En automático ya aparecen modificados. Al igual que en el caso anterior, si yo lo selecciono, yo puedo ir modificando el estilo del gráfico para que luzca diferente. Vamos a hacer lo mismo para generar el gráfico circular. Le doy control V para poder generar mi tercera copia del gráfico. Lo selecciono, me voy a diseño, cambiar tipo de gráfico, me voy a ir a circular y ya selecciono yo mi tipo de gráfico. Ahora me voy a ir con una representación 3D, nada más para hacer la diferencia. En lo personal a mí no me gustan los 3D porque los ve uno en perspectiva y como que no se notan muy bien. Le doy a aceptar, aquí lo tengo. En este caso no aparecen las leyendas, así que vamos a tener que dar clic en elementos del gráfico, hacemos clic en leyendas y aquí podemos notar opciones. En este caso yo les sugiero que si van a utilizar una opción 3D, vean la manera de cómo hacer que aparezcan las leyendas de una manera más didáctica posible o a su gusto, donde quieran se logra entender mejor. Yo les sugiero que para 3D no hay nada mejor que aparezcan en la parte de arriba, en la parte superior, ya que las áreas menores aparecen hasta arriba. Entonces le damos arriba y vamos a corregir el origen de datos. Le damos seleccionar datos, le damos editar y seleccionamos el intervalo de datos. Le damos aceptar, aceptar. Si por último no nos gusta cómo aparecen aquí distribuidos los datos y no resulta muy entendible, podemos modificarlo. En opciones, en leyendas, como vimos, nos aparecen más opciones. Vamos a explorarlas. Hacemos clic aquí, nos vamos a más opciones. Aquí aparece inferior hacia la izquierda, hacia la derecha, superior derecha, mostrar la leyenda sin superponerla al gráfico. Aquí podemos ir seleccionando por si no nos satisface. Muy bien. Finalmente ya tenemos nuestros gráficos ahí listos, preparados, ya sea para que los tomemos, les demos copiar y los peguemos en un documento de Word o simplemente los tengamos ordenados en nuestro gráfico. También a partir de aquí los podemos pasar hacia una presentación de PowerPoint. Resultan ser un elemento indispensable a cualquier exposición. Ahora iremos con la aplicación de Excel en Android. Para ello tendremos que abrir nuestro archivo de datos previamente donde tenemos nuestra tabla construida.
Si nos damos cuenta, aquí tenemos todos nuestra tabla de datos en bruto, el control y la tabla con las frecuencias. Aquí previamente yo he construido un gráfico, pero lo vamos a eliminar para hacerlo desde cero. Si por alguna razón te resulta muy incómodo estar viendo el teléfono en forma horizontal, te recomiendo lo pongas en vertical. Vas a poder tener una mejor visión acerca de la perspectiva de toda la hoja de cálculo. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Al igual que con la versión en computadora, en PC, vamos a ocupar lo que son los intervalos de clase, la frecuencia simple, FI o absoluta, y la frecuencia acumulada. Es necesario señalar que para poder obtener todas las funciones necesarias del Excel debemos de tener una versión completa de Office 365. En este caso, pues nos vamos a limitar únicamente a lo que nos ofrece la versión gratuita. Para poder iniciar vamos a seleccionar la frecuencia simple. Así que comenzamos a partir de la primera frecuencia de la primera clase y vamos a seleccionar tomando de una de las bolitas de la celda y recorremos hacia abajo. Una vez hecho lo anterior, nos vamos a ir a maximizar lo que son los menús haciendo clic o tocando lo que es la flecha que aparece en la parte inferior derecha. En el menú inicio vamos a hacer un toque para poder desplegar los diferentes menús y nos vamos a ir a la opción insertar. En la opción insertar vamos a revisar la opción para incrustar un gráfico. Lo seleccionamos. Al igual que en el formato de PC, vamos a encontrar aquí los diferentes tipos de gráficos, no como un conjunto, sino independientes. Entonces vamos a seleccionar en este caso gráfico de columnas. Va a ser el primero con el que vamos a comenzar. Aquí Excel nos está desplegando varias opciones. Puedes tomar la que mejor te guste, la mejor opción para ti. En este caso me voy a ir nuevamente a lo que es la opción clásica, un formato de gráfico de barras simple. Voy a minimizar y lo único que vamos a hacer va a ser mover el gráfico de tal forma que quede libre de la tabla de gráficos para que no nos obstruya la visión. Aquí lo único que vamos a poder hacer con la versión gratuita es simple y sencillamente editar el título del gráfico. Es lo único que vamos a poder hacer y es lo único que vamos a hacer. Entonces le movemos aquí. Cabe señalar que hay que tener mucha paciencia. En este caso hace referencia a la de ancianos. Vamos a buscar borrar lo demás. Os repito, con mucha paciencia. Y listo. Nuestro gráfico ya está terminado. Desafortunadamente, por las opciones que tiene limitadas Excel, no podemos ir a más. Bueno, pero ¿qué pasaría si en dado caso nosotros queremos ir más allá? Si quisiéramos intentar hacer lo mismo que hacemos en la computadora. Pues simple y sencillamente cuando le demos a por ejemplo, aquí en rotular datos, en estilo, únicamente nos va a dar la opción de cambiar estilos de esta manera, ya prediseñadas. Pero si nosotros quisiéramos ir a detalles más más específicos, como por ejemplo me voy a elementos y en títulos de eje, y si le doy clic en horizontal primario me va a mandar automáticamente un anuncio en la parte de arriba que dice características de Office 365, obtén esta y otras características con una suscripción. En este caso pues hay que pagar por ella, no hay la necesidad, nos basta y nos sobra con el simple hecho de poder tener aquí el título del gráfico. Al igual que en el caso anterior, yo voy a generar un nuevo gráfico seleccionando la frecuencia simple nuevamente. Aquí hay que tener mucho cuidado. Recordemos que aquí es más paciencia porque lo estamos haciendo todo con la opción táctil. Nos vamos a ir a inicio, insertar, buscamos la opción de gráficos, seleccionamos ahora la poligonal, que aquí se llama líneas. Escogemos la que mejor nos parezca, por ejemplo esta, la primera.
Y ya tenemos nuestro gráfico. Lo acomodamos para que no estorbe ni al gráfico que hicimos primeramente ni a la tabla. Aquí ya los tenemos. Igual podemos modificar, nada más el título es lo único que nos va a permitir hacer el apartado. Es necesario mencionar que si te quieres desplegar así sobre las hojas o sobre la hoja, no debes de tener seleccionado el gráfico. Si tú tienes seleccionado el gráfico y te aparecen esos puntos, esos círculos en cada uno de los extremos del gráfico, lo que vas a mover es el gráfico. Necesitas hacer clic en cualquier otra zona del gráfico para poder mover la hoja. Por esa razón dejé este espacio entre los gráficos para poder manipular. Vamos a mover un poquito más para que nos dé más espacio. Vamos a introducir el gráfico de barras. Nuevamente vamos a seleccionar desde la primera hasta la última frecuencia. Ahí lo tenemos. Vamos a darle aquí en inicio, insertar gráfico circular. Aquí tenemos varios tipos. Yo siempre me voy con los planos. A mí los gráficos 3D no me funcionan, pero pues a lo mejor a ustedes sí. Le vamos a dar hacia abajo. Igualmente acomodamos. Y listo, ya tenemos nuestros 3 gráficos ahí. Si movemos tantito nuestro teléfono, cambiamos la posición, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener una visión más amplia de los diferentes gráficos y de las tablas. Si queremos todavía hacer más pequeña la visión o para poder ampliar la visión de la hoja, basta con que con 2 dedos en diagonal recorramos sobre la pantalla para hacer un alejamiento y podamos ver la tabla. Y aquí los tenemos. Repito, lo único que podemos hacer en este caso es cambiar los títulos. Eso es lo que ofrece la versión de Office en Android únicamente.